sexualidad desde el punto de vista cristiano. ¿Qué les parece? La exhortación de Pablo es esta: glorifiquen a Dios con su cuerpo. Nosotros estamos en esta serie de Bible Club de Seamos una iglesia saludable. Si usted no tiene el devocional, nos lo puede pedir, yo se lo voy a regalar. Ya estamos terminando en 1 Corintios, pero estamos saltando para 2 Corintios pronto, y en el estudio del jueves vamos a ir una semana atrás de lo que ustedes están hablando en el Bible Club. Entonces hoy yo les pido que abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículos 12 al 20. Dice así Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Qué palabra! A partir del capítulo 5 de 1 Corintios, Pablo va a abordar algunos temas de sexualidad en la iglesia. El primero aparece en el capítulo 5, versículo 1, donde Pablo dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y al decirlo así, Pablo está diciendo, bueno, no es su mamá, te he dado por sentado eso, sino es como su madrastra. Y este señor está teniendo relaciones de adulterio con su madrastra. A veces cuando tocamos estos temas o lo mencionamos así de pronto, tú dices, estos temas como que a mí no me gustan. Bueno, a Dios tampoco. Por eso Él tiene que decirlo. Y la iglesia, en Corintios, es una iglesia. Y en la iglesia pasan cosas desagradables. Por eso viene la palabra de Dios para advertirnos a nosotros. Que el que se cree que está firme, mire que no caiga. El segundo tema de sexualidad pudiéramos mencionarlo aquí en capítulo 6, y es el que vamos a abordar hoy. Y les voy a decir, por ejemplo, de que vuestros cuerpos son miembros del Espíritu, versículo 15, quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera. ¿Qué es lo que pasaba? Que el culto pagano de Corintio estaba ligado a los sacrificios con la prostitución. Y parte del acto de adoración pública era la orgía, era la sexualidad, la fornicación. Entonces usted se imagina la cultura religiosa del pueblo, los sacerdotes y toda esta religión tenían sus propias prostitutas con las cuales atraían a los hombres de la comunidad y hacían barbaridades. Y es lo que va a abordar mayormente en el pasaje de hoy. Pero hay más. En el capítulo 7, versículo 2, Pablo dice: por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Entonces, ¿qué está diciendo? El tema de la incontinencia. En el versículo 8 y 9 del capítulo 7 dice: yo digo a los solteros y a las viudas, que bueno fuera quedarse como yo,
Pero si no tiene el don de continencia, cásense. Pues mejor casarse que estarse quemando. Y ese sentido de estarse quemando es el fuego de la pasión desordenada por el pecado de la fornicación. Entonces, hasta aquí 3 temas, pero nos queda al menos 1/4 de sexualidad. Y está en el capítulo 7, ahora más arriba, capítulo 3, versículos 3 y 5, abordando la sexualidad propia en el matrimonio. Y le dice, el marido cumpla con su mujer el deber conyugal, hablando de la relación sexual. Asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento y para dedicarse sosegadamente a la oración, pero vuelvan juntos a ser uno, para que Satanás no los tiente a causa de vuestra incontinencia. Entonces, miren cuántos temas de sexualidad hay en esta sesión del capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El primer tema del capítulo 1 al 4 es mayormente la inmadurez de los cristianos al tener relaciones no funcionales en el cuerpo y estar divididos. Pero en estos capítulos es cómo una iglesia sana practica una sexualidad bíblica. Y yo he escogido de entre todo esto el pasaje del capítulo 6, porque tiene una exhortación muy clara. Glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Él. La gran pregunta de este pasaje que vamos a responder es esta: ¿por qué los corintios y también nosotros no podemos practicar la fornicación o cualquier sexualidad desordenada de los parámetros de la ley de Dios? Primero, porque la fornicación es contrario al dominio propio, y el dominio propio es el fruto del Espíritu. Pablo está diciendo al principio de este pasaje: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguno. La sexualidad, como cualquier otra necesidad de la vida, tiene su lugar legítimo en el plan y el diseño de Dios. Por ejemplo, hablemos del alimento. Cada uno de nosotros tiene la necesidad de alimentarse. Esa necesidad es puesta por el Creador para querer el alimento para nuestro sustento, y esto produce placer y también salud física. Ahora, aunque esto es una necesidad y hay una provisión de Dios para suplir esa necesidad, y al suplirlo de manera ordenada hay placer, estoy hablando del alimento ahora, no obstante, cada uno puede satisfacer la necesidad de alimentarse de una manera desordenada, ¿no es verdad? Y en ese desorden, entonces, aunque pudiéramos encontrar un placer, es un placer fuera del orden de Dios. Por tanto, el resultado no es salud, no es bienestar, sino es destrucción. Lo mismo ocurre con el tema de la sexualidad. Pablo está diciendo, la sexualidad viene de Dios. Fuimos creados seres sexuales. Y la sexualidad tiene muchas expresiones. Ahora, cada uno de nosotros puede practicar la sexualidad, aunque fuera algo dado por Dios, de una manera ilegítima. Y Pablo está diciendo, aunque es lícito la relación sexual, no toda práctica de la sexualidad me conviene, y no me dejaré dominar por aquellas que no me convienen. Entonces, la segunda respuesta que Pablo va a decirnos es que la fornicación no debemos practicarla porque nuestro cuerpo fue diseñado para Dios en primera instancia y no para la sexualidad. La metáfora que está usando Pablo es la siguiente: el vientre es para el alimento
y el alimento es para el vientre. Ok, pero el cuerpo es para Dios y Dios es para nuestro cuerpo. De tal manera que Dios nos ha dado cuerpo no por la finalidad última ni primaria de tener sexualidad, sino que nuestro cuerpo es para Dios. Fuimos creados seres espirituales para que este cuerpo fuera la casa de nuestro espíritu. Y como una casa podemos recibir nuestra personalidad, y ese espíritu, esa alma que Dios ha puesto en nosotros, es lo que nos permite tener relación con el Creador, que es espíritu. Pero Dios nos ha dado un cuerpo para que por medio de él le podamos servir. Y en este sentido, el cuerpo es más que una casa, sino también que es un móvil. Es como un auto, donde tú puedes ir y hacer aquello que está en el plan de Dios, porque Él te ha dado la oportunidad para hacerlo, teniendo un cuerpo. Entonces, nosotros vamos a ver al final algunos pasajes como el Evangelio viene a hablarnos de que como mismo nosotros usamos los miembros del cuerpo en un tiempo para el pecado, ahora los miembros de nuestro cuerpo han de ser puestos en el altar de Dios para servir al Señor y la justicia. La tercera razón por la cual un creyente no debe practicar la fornicación es porque la sexualidad, al practicar la sexualidad, nos hacemos uno con la persona. Y Pablo está diciendo que nosotros somos miembros de Cristo. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento este pasaje que siempre mencionamos en la boda. Por tanto, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese mismo pasaje lo menciona Jesús cuando está hablando del adulterio, le viene y está hablando del divorcio. Le viene y dice, ¿se le puede dar carta de divorcio a la mujer? Y él dice, ¿qué está escrito? Le repite el verso y ¿qué está diciendo? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre, excepto por adulterio o fornicación. Pero el diseño de Dios, ¿cuál es? Que un hombre y una mujer, al unirse en intimidad, lleguen a ser una sola carne. Ahora, eso no ocurre solo en el matrimonio. Eso ocurre en el acto sexual. Por eso Pablo está diciendo, cuando tú vas y tienes relaciones con una mujer incrédula, en este caso una prostituta del templo, ¿qué estás haciendo? Estás siendo uno con esa persona. Pero ahora pasa algo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, al unirte con alguien, una prostituta, tú estás haciendo una con él. Ahora, pongan ese cuadro. Pablo está diciendo, ¿qué relación puede haber entre la prostitución y el Cristo Santo? En otro pasaje, Pablo mismo está diciendo, ¿qué relación hay? ¿Qué comunión hay entre Dios y Belial? ¿Qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? Pablo está diciendo más todavía en otra ocasión, está diciendo, el creyente debe unirse solamente con otro creyente. Porque ahora tú eres uno con el Señor, ¿cómo vas a ser uno con alguien que no es uno con Él? Si nosotros nos unimos con una persona que no es creyente, aun cuando no esté practicando la prostitución, nosotros estamos yendo en contrario al diseño de Dios, porque ahora al estar en Cristo, en unión con Él, hemos sido salvados, pero en unión con Él, somos como la iglesia que tiene intimidad con su Señor, que es la cabeza, y nosotros somos uno con Él. Y entonces al unirnos con alguien que no es miembro del cuerpo de Cristo, espiritualmente estamos cometiendo adulterio. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Pablo está diciendo, no podemos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos uno con Él y podemos tener relación con alguien que solamente es miembro también del mismo cuerpo.
La siguiente razón es porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis acaso que son templos del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual recibiste de Dios? Amados hermanos, para que nosotros lleguésemos a ser residencia del Espíritu Santo, ocurrió un trato redentor extraordinario. Fíjense, Adán y Eva, siendo inocentes y estando en un mundo perfecto, no tenían en ellos el Espíritu de Dios. Sin embargo, luego de nosotros ser redimidos por la sangre de Cristo, lavados en su sacrificio, nuestra alma quedó limpia para recibir la morada del Espíritu Santo de una manera permanente. En el Antiguo Testamento, algunos recibían el Espíritu Santo. Mayormente vemos la recepción del Espíritu Santo en jueces, profetas, sacerdotes y reyes, consagrándolo para servicio y algunos oficios dentro del templo también, en la construcción del templo y del tabernáculo, porque Dios los estaba capacitando y ungiéndolo, consagrándolo para un servicio. Pero el resto de la comunidad, el resto del pueblo de Israel no participaba del mismo espíritu. Sin embargo, ahora todos nosotros somos el templo de Dios. Y todos tenemos en el corazón un lugar llamado Santísimo, donde está la presencia de Dios. Como la Shekinah, la presencia de Dios, estaba en el tabernáculo, en ese lugar santísimo, y luego en el templo, en el lugar santísimo, ahora el creyente es el templo de Dios y el alma, el lugar santísimo. Allí mora el Espíritu Santo. Por eso Pablo está diciendo, no contristen al Espíritu Santo. No lo entristezcan. Otra exhortación del apóstol Pablo es, no resistan al Espíritu Santo. Es decir, más bien, ¿cuál es la exhortación positiva? Ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, nuestra alma recibió el Espíritu. Y el Espíritu habita en nosotros y está tomando el alma nuestra humana y haciéndola más semejante a Cristo. ¿Tú se imaginas ahora que habiendo logrado esta santificación del creyente, nosotros nos movamos hacia la sociedad, hacia la comunidad, hacia cualquier lugar, y entonces tengamos relaciones con personas que no son creyentes? Y en el caso de Corintio, con prostitutas, y prostitutas que practicaban el culto pagano, donde se sacrificaban a dioses y a ídolos paganos. Pablo está diciendo, no puede ser, no se puede practicar la fornicación. Tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. La última razón que les voy a mencionar es esta, porque fuimos comprados y le pertenecemos a Dios. El tema de la redención viene muy apegado a este tema, porque cada uno de nosotros, por nuestros pecados, permanecíamos esclavos del pecado, del mundo y de Satanás, destinados a una condenación eterna. No importa si nosotros hubiéramos decidido vivir así o no, es la realidad. Ahora, al ser esclavo, Cristo vino a redimirnos. ¿Qué significa? Que nosotros estamos en la plataforma de los esclavos a la venta, y Cristo vino y dijo, yo pago por este. ¿Cuál es el precio? Bueno, el precio es muerte, porque ha pecado. Pues entonces yo muero en su lugar y nos compra para ser libres, pero esa libertad no es para que la usemos
como ocasión para hacer nuestra voluntad, sino una libertad para entregarnos a la justicia de Cristo. De manera que en el tiempo del Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, una vez que un esclavo es comprado, ha sido mudado de dueño y ahora le pertenece a otro. Nosotros le pertenecemos a Jesucristo. Pablo lo entendió muy bien y él dijo: Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Todo el tiempo. Ocurría algo interesante en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? Alguien, por pagar una deuda de la familia, a veces se alquilaba, prestaba su servicio durante una temporada. Al terminar ese periodo, él tenía dos opciones: regresar a su casa o decir: yo amo tanto a mi Señor y ha cuidado y provisto para mí, que yo quiero permanecer a su servicio. Pero él voluntariamente le decía al Señor: yo quiero quedar contigo. Entonces hacían un convenio. En el pueblo, en la comunidad, había como un poste, y allí ponían la cabeza y horadaban la oreja. Este era un siervo voluntario, libre, pero a servicio del dueño. Esto es el cuadro más exacto de la cultura hebrea para lo que somos ahora en Cristo. Nosotros somos libres en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Libres del pecado, libres de condenación, libres de la muerte, libres de Satanás, libres de este mundo. Amén. Pero voluntariamente, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, voluntariamente, nosotros nos ponemos a servicio de Jesucristo. Ahora le pertenecemos a Él. Les he dicho estas razones para recapitular antes de dar una conclusión. No deben los cristianos de Corintios ni nosotros hoy practicar la fornicación, porque debemos ejercer el dominio propio, porque nuestro cuerpo fue diseñado para que Dios fuera su Señor y no dedicarnos a la promiscuidad, porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos unirnos a otra persona que no es creyente, porque somos templo del Espíritu Santo, porque fuimos comprados y le pertenecemos a Dios. Son razones suficientes para no practicar ningún acto de sexualidad fuera del orden de Dios. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos más bien glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Esta es una idea preciosa del Nuevo Testamento para nosotros. Es hija de la cultura judía. ¿Por qué? Porque la cultura griega, romana y del Nuevo Testamento, ajeno al cristianismo, dice: toda la materia es mala, solo el espíritu es puro. Pero la visión bíblica de la vida es que lo material, físico y corporal, al igual que lo invisible, el alma y el espíritu, todo es creación de Dios. Y todo debe ser santo para Él. Por tanto, Dios le interesa nuestro cuerpo, no solo nuestra alma. ¿Quieres ver cuánto le interesa a Dios tu cuerpo? Y no solo la salvación de tu alma. Dice este pasaje que nosotros, dice el versículo, dice: y Dios que levantó al Señor también nos levantará con su poder.
¿Qué está diciendo ahí, Pablo? Dios le interesa tanto tu cuerpo que no lo va a dejar en esta tierra, sino que lo va a levantar del polvo y lo va a glorificar para que entres con Él en la eternidad. Por tanto, es importante para Dios qué hacemos con Él. La lista de los pecados sexuales es tan grande. La lujuria, la pornografía, el adulterio, y continúa. Cuando hablamos de no practicar fornicación, no simplemente es la relación sexual antes del matrimonio. Eso debemos aplicarlo a cualquier forma de pecado sexual que no sea estrictamente la sexualidad practicada entre un hombre y la mujer luego de haberse comprometido en matrimonio. Cualquier acto sexual, cualquier práctica sexual que no sea entre un hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio queda desordenada según la palabra del Señor. Y esa práctica deberíamos regirla, deberíamos filtrarla por los mismos principios que acabamos de mencionar. Ahora, si a Dios le interesa nuestro cuerpo y lo que hacemos con Él en la sexualidad, también debería interesarle nuestro cuerpo y lo que hacemos con Él en cualquier otra cosa. Por ejemplo, si nuestro cuerpo se enferma y no cuidamos de él apropiadamente, debemos establecer los mismos principios. Somos templo del Espíritu Santo. Hemos sido comprados con Él. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Somos miembros del cuerpo. Los mismos principios para entonces ser diligentes en el cuidado de nuestra salud. ¿Fuiste a ver al médico? No. ¿Te hiciste el chequeo de este año? No. Yo me siento como... No, hermano. Eso no es ser espiritual. Eso es ser negligente. Porque tu cuerpo es para Dios. Oye, ¿me estás descansando lo necesario? No, yo no necesito. Yo con 5 horas estoy hasta un día. Y déjame decirte que tú no mandas en tu sueño. Tu cuerpo le pertenece a... ¿Qué decimos entonces, por ejemplo, de la pasividad? Porque yo creo que aquí nadie peca de esto, creo yo. Pero imaginemos una persona pasiva. Una persona que no se mueve, una persona inactiva, una persona que no tiene actividad física. Ya puede ser por el trabajo. Hay trabajos que no requieren un esfuerzo grande físico. Pero la pasividad, la inactividad, ¿qué provoca? Daños en nuestra salud. En ese contexto, el hacer ejercicio y practicar deporte es parte de nuestra espiritualidad. Porque si queremos servir a Dios, si queremos mantenernos productivos en el trabajo, para entonces poder cuidar de la familia, necesitamos hacer algo de deporte si nuestro contexto es de un trabajo pasivo. ¿O qué del uso de las drogas? Y no pensemos de las drogas, la marihuana, la heroína, las pastillas, drugs. Yo conozco a alguien que hacía lo siguiente, no sé si mantiene la misma práctica, pero dice, hoy yo tengo un día largo, me va a doler la cabeza, déjame tomarme 2 ibuprofeno. Hoy yo tengo un día largo, me va a doler la cabeza, déjame tomarme 2 ibuprofeno. ¿Piensa que estoy exagerando? El creyente no es dependiente de los medicamentos.
El creyente toma medicamento cuando está prescrito y lo necesita. Pero hay personas que se crean una dependencia del medicamento más allá de la necesidad prescrita por el médico. Es que yo me tomo esto y me hace sentir bien. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Debemos santificar nuestro cuerpo. ¿Qué decimos de la alimentación? Tú, por ejemplo, tienes el hígado graso. Que casi nadie aquí tiene el hígado graso. Y yo conozco a Lianel nada más que tiene el hígado graso. Entonces, tú tienes el hígado graso, o tienes diabetes, o tienes hipertensión, o tienes... ¿Qué estamos haciendo con nuestra alimentación? La Biblia no tiene nada que ver con eso. La santidad no tiene nada que ver con eso. La espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Bueno, este texto te está diciendo que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y todo lo demás. Y si... pero esa es otra cosa, es legalismo ya. Pero debemos cuidarnos. La razón por qué debemos hacer las cosas bien con nuestro cuerpo no es porque nos va a sentir bien. La razón por la cual buscar la salud no es por tener una vida larga. La razón bíblica para cuidar de este cuerpo es porque es de Dios. Es templo del Espíritu Santo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Ya fuimos comprados con sangre. No nos pertenecemos a nosotros. Esta es la base bíblica para hacer las personas con un estilo de vida el mejor del mundo. El cristianismo se trata de eso. Mira, lo dice Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún las 7 abomina su alma. Y veamos cómo los miembros de nuestro cuerpo han de servir a Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos que derraman la sangre inocente. ¿Qué está diciendo Salomón? 6 cosas aborrece Jehová y aún las 7 abomina su alma. Es decir, cómo usamos nuestro cuerpo afecta la opinión de Dios acerca de nuestra espiritualidad. Porque lo que hay en el interior de tu corazón se canaliza en este mundo a través del uso que hacemos de nuestro cuerpo. Santiago capítulo 3 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mira cuán grande fuego puede encenderse con un pequeño fuego. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Y la rueda misma de la creación es encendida por el infierno. Miren Mateo capítulo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Por eso Jesús dice: el que tenga oído para oír, que oiga. Porque oyendo no se oye, porque los miembros de nuestro cuerpo a veces no están sujetos a los propósitos de Dios. Proverbios 31, 20 dice: abre su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Ese es el hombre justo. Romanos 6, 13 dice: ni tampoco presenten los miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos de la comunidad, y vuestros miembros como instrumentos de Dios para la justicia. El último versículo del tan conocido de Romanos 12: por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que hay en este último pasaje en la mente de Pablo es que en el Antiguo Testamento la adoración llevaba el cuerpo de un animal para el sacrificio. Ahora Pablo dice: no hace falta
hacer un sacrificio de un animal externo, tú necesitas sacrificar tu vida, tu propio cuerpo, presentarlo en adoración. Pero un sacrificio vivo. No se trata de morir para Dios, sino de vivir para Dios. Y debemos hacerlo motivados por su misericordia. Que nuestro cuerpo pueda vivir de una manera sacrificada para agradar al Señor. Así que este tema para mí es muy importante y relevante para nuestro día. Nos da el fundamento bíblico espiritual para el cuidado que debemos tener de nosotros mismos. Y cómo debemos poner los miembros de nuestro cuerpo al servicio de la voluntad de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Padre, te damos gracias por esta noche. Y te damos gracias porque tu palabra siempre es buena. Gracias, oh Señor, porque tu voluntad se expresa de manera clara en tu palabra. Pedimos que tú nos santifiques, Señor. Que podamos pensar acerca de nosotros mismos de una manera bíblica. Podamos administrar bien lo que somos, Señor. Y este cuerpo, que es una tienda, una casa temporal para nuestra alma, podamos nosotros administrarlo de una manera sabia, óptima, de tal manera que te sirva a ti por largos años, conforme a tu propósito. Sabemos que cualquier impedimento de salud por nuestra irresponsabilidad va a estorbar el propósito tuyo en nuestra vida como instrumento en tu reino. Por eso, haznos saludables, Señor. Haznos sabios, haznos vitales, de tal manera que podamos nosotros estar en óptimas condiciones para el propósito tuyo. Señor, mira a mis hermanos que tienen diferentes dolencias, agotamiento físico, estrés que se manifiestan en su cuerpo. Por favor, Señor, ten misericordia de nuestros cuerpos y renuévanos. Sana a mis hermanos, levántalos, fortalécelos, y en medio de su debilidad te ruego que perfecciones tu poder en ellos, sabiendo que tu gracia es suficiente cuando nosotros no tenemos las fuerzas. Padre, ya sea en salud o en enfermedad, que no sea por nuestra responsabilidad o irresponsabilidad, pero que en todo tú seas glorificado y magnificado.